desmotivados, ¿sabes? Creen que su sueño no es posible, que no es lograble, que no es rentable. Y yo estoy aquí para decir que sí es. No quería tener novio y salir de antro con mis amigas, yo quería escribir. O el personaje de María Aragón, que es una mujer extraordinaria, poderosa, grande, resuena mucho en mí por la forma en la que yo he decidido romper con mi condición de mujer. Amigos, buenos días y bienvenidos a este primer episodio del canal del Centro Cultural Santa Fe. El día de hoy estoy muy contento porque vamos a recibir a nuestra autora que tiene raíces guanajuatenses, Ivana Fonrater. Bienvenida al Centro Cultural Santa Fe. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Ivana, pues nosotros estamos muy contentos que podamos el día de hoy contar con esta magno presentación de tu libro, que es una historia pirata que conmovió a muchos el día de hoy en el Congreso. Y platícanos, primeramente, de dónde nace la historia y sobre todo, qué es lo que queremos mencionar en este libro. La historia nace de mi pasión por la piratería, por los piratas, pero también por este sentido de rebeldía que tenían ellos hacia la vida, fusionado con la pasión que tengo por escribir. Entonces fueron juntando esas dos cosas y creo que es una narrativa muy adecuada para la época de hoy en día, considerando que hay muchos jóvenes que están desmotivados, ¿sabes? Creen que su sueño no es posible, que no es lograble, que no es rentable. Y yo estoy aquí para decir que sí es, tanto por lo que le pasa al personaje del libro, que es John Donner, que encuentra su llamado y encuentra su destino, como por mí, que mi destino no era principalmente ser escritora. Y sin embargo era mi sueño, lo perseguí, lo defendí, si se puede, y creo que eso es importante. Ivana, ¿cuál es la conexión entre Johnny Blackdown, que es en este caso el nombre del libro, y tu personalidad? O sea, tu personalidad, habíamos platicado ahorita que empezaste desde los 13 años, con muchas ganas de hacer cosas distintas a las que tu familia de repente, pues no te imponía, pero al final del día pues, tenía como un concepto, ¿no? ¿Qué es Johnny Blackdown para la personalidad de hoy en día de Ivana? Supongo que es un espejo, quizá no idéntico, pero en muchos aspectos sí lo es, porque John es el hijo adoptivo del almirante y él vive en una cierta estructura social, es cadete en la Marina Real Británica, entonces se le impone una realidad, se le impone un reglamento social, un reglamento cultural, y él simplemente no siente que pertenece. En su interior hay este deseo de algo más. ¿Qué hay allá afuera? ¿Qué es la piratería? ¿Por qué me llama la piratería? Y eso se ve directamente reflejado en mí. Yo crecí con una estructura social, crecí con una estructura cultural que agradezco infinitamente las oportunidades que me brindó, pero al final internamente yo quería algo distinto. Yo no quería ser psicóloga, yo quería escribir, yo no quería tener novio y salir de antro con mis amigas, yo quería escribir. Y entonces cuando comencé a tomarme en serio ese impulso mío, fue que empecé a ver materializado en mi mundo la posibilidad de un libro. Ivana, comentabas, por ejemplo, hoy en día, pues varios de los esquemas que tú manejas, pues está en 8 o 10 diferentes lugares para la venta. ¿Es para ti? ¿Algún día te imaginaste que esta novela que tú estuviste escribiendo durante un par de años pudiera tener este impacto? Y te lo comento porque de las presentaciones que hemos tenido nosotros acá, hoy 4 personas se me acercaron y me dijeron, ¿dónde venden ese libro? ¿Tenemos el libro? ¿No tenemos el libro? Le dije, ¿sabes qué? Déjame lo hecho con la autora. Pero lograste, tú imaginaste, mejor dicho, en un tiempo que esto que estabas escribiendo pueda tener ese impacto con las personas. La intención siempre fue que se publicara no por el hecho de publicarlo, sino por el hecho de que yo quería compartir la historia, yo quería que los demás tuvieran la oportunidad de entrar a la aventura, pero nunca me imaginé que una historia de piratas fuera a resonar de esa manera con gente de todas las edades, que iba a tener este impacto, que iba a ser tan bien recibido el libro y sus personajes. La manera en la que la gente se ha encariñado de los personajes me tiene verdaderamente fascinada. Justo con este tema de los personajes, entendemos que, bueno, en algunos es un espejo de lo que tú has vivido. Sí. Y en los demás personajes que podemos encontrar en esta novela, ¿a qué encontramos de la parte cercana de Ivana?
o quiénes serían estas partes o quién inspiró Ivana para crear estos personajes? En Ivana. Sí, justo estaba diciendo el otro día que los personajes son pequeños fragmentos de mí, pequeñas partes mías llevadas a lo extraordinario. Por ejemplo, el personaje de James Donner, que es el papá, es el almirante, tiene mucho sobre mí y mi tendencia a querer controlar las situaciones, mi tendencia a querer ser perfecta. John, como ya lo decíamos antes, es mi rebeldía, mis ganas de romper con todo. Que aunque no lo creas, esas dos cosas que parecieran ser opuestos dentro de mí conviven. Mi necesidad de perfección y mi tendencia al caos. O el personaje de María Aragón, que es una mujer extraordinaria, poderosa, grande, resuena mucho en mí por la forma en la que yo he decidido romper con mi condición de mujer dentro de un mundo en el que se esperaba que yo me casara a cierta edad, que yo me comportara de cierta forma, y cómo tienes la opción de no hacerlo sin perder tu feminidad. Una cosa no está peleada con la otra. Entonces, esos son solo 3 personajes, pero hay muchísimos más que tienen bastante de Ivana. Ivana, ¿qué influencias literarias te impactaron a ti en la consolidación ya de esta obra de arte que ha llamado mucho la atención y que sobre todo estamos muy contentos de poder recibirte aquí en el Congreso para que lo puedas presentar? ¿Qué autores, qué obras literarias recuerdas aún que hayan marcado este camino a llegar a consolidarse a la escritora que eres hoy en día? Hay un escritor, no estoy segura si es irlandés, creo que sí, se llama Patrick O'Brian y él escribió una serie de libros que son... Hay una película de estos libros que se llama Capitán de Mar y Guerra. Ese es solo uno de los libros, pero en realidad tiene muchísimos. Y lo que me inspiró de él fue su manera de hablar de los barcos con muchísimo tecnicismo, que se ve que sabe perfecto de lo que está hablando, pero sin perder la elegancia de la palabra y le inserta aventura, le inserta emoción. Entonces, realmente está educando a los lectores sobre el ambiente naval sin dejar a un lado la intensidad de su historia. Entonces eso para mí tuvo un impacto fuertísimo. Y también hay un escritor, ese ya es mucho más actual, se llama Santiago Posteguillo y es de novela histórica. Y me encanta cómo juega con la historia y con su propia percepción de ella y cómo construye a los personajes. Esos 2 escritores para mí han tenido muchísima influencia. Perfecto. ¿Qué viene para Ivana? Digo, entiendo, eres joven, tienes todavía muchas ganas por escribir. Ya vimos que el impacto que tuvo hoy en día Johnny Blackdown, perdón, Johnny Blackdown. ¿Qué viene para Ivana? O sea, ¿cuáles son los planes de Ivana al mediano y largo plazo? Al mediano plazo viene una parte 2 y una parte 3 del libro, pero eso sería de esta trilogía. Correcto. Más adelante quisiera mantenerme en el tema de piratas porque me quedé con mucho conocimiento que no tuve oportunidad de desbordar. Y está interesante porque ahora le quiero dar un tinte feminista. Hay personalidades de la vida real, feministas en la piratería, que merecen una voz a través de mi pluma. Entonces, esa es la intención que tengo en la parte literaria. Y sin duda tienes que venirlo a compartir con el Congreso cuando tengas esas dos ediciones más del libro. Y qué bueno que podamos tener el contacto con personas reales y que tengas esas raíces que bien lo comentamos acá en la presentación del libro que te unen a Guanajuato. Absolutamente. Ivana, ¿cuál sería el comentario para los jóvenes? Entiendo que, bueno, fue sumamente motivante la cuestión esta de tratar de salir de la cajita, atreverse a seguir sus sueños. Tú bien comentaste cuando mandaste el último correo, no tenías la claridad si iba a ser leído, por lo menos, si iba a ser aceptado. Y hoy en día estás de las mejores editoriales, lo están comercializando, lo podemos encontrar en Gandhi, lo podemos encontrar en Purúa, lo podemos encontrar en muchos lados. ¿Cuál sería como esta razón para decirle a los jóvenes que sí se pueden hacer cosas increíbles y pueden llegar a cumplir sus sueños como tú lo estás haciendo hoy en día? Creo que existe mucho miedo de romper el molde o salirse del molde, porque uno piensa que al salirte del círculo, al salirte de la burbuja, te vas a quedar solo o te van a juzgar. Y la verdad es que la soledad que viene cuando te juzgan por ser diferente es algo muy intimidante. Entonces, sea lo que sea que estás haciendo, que sea tu motivo para romper ese molde, tiene que ser algo que ames, naturalmente, pero sobre todo que confíes. Si tú confías en tu proyecto,
Si tú confías en tu sueño, si no lo negocias ante nada y ante nadie, es un hecho que se cumple. Porque nada que tenga tu absoluta fuerza y tu absoluta voluntad se dobla. Esa es una realidad. Y sé que habrá casos más difíciles que otros, con circunstancias mucho más específicas que otras, pero la realidad sigue siendo esa. Cuando tú crees en tu sueño y lo proteges ante todo, se cumple sí o sí. Súper bien. Y qué bueno, porque tenemos hoy en día, creo que coincidiríamos, la visión de poder motivar a las nuevas generaciones, a poder tener más Ivanas, más emprendedores, más personas haciendo, una, cumpliendo los sueños y dos, generando un impacto social que se pueda traducir, por ejemplo, en la cuestión del libro, en contar sus historias, como tú bien comentas, ¿no? Darle como vida a la vida de las personas. Por último, Ivana, y agradeciéndote este espacio, ¿qué te ha parecido el Centro Cultural Santa Fe? Digo, al final del día es un concepto nuevo y la intención es poder detectar este tipo de talentos y traerlos aquí al Congreso del Estado de Guanajuato para que podamos promover la cultura en conjunto. Te voy a confesar algo. Cuando me dijeron del Congreso, me pareció un honor y un privilegio enorme por lo que el Congreso significa para nuestro país, pero yo me imaginaba un edificio gris con políticos muy propios y en silencio en una sala. Estoy impactada de la cantidad de color dentro del edificio. No me refiero nada más a la estructura, sino a las personas, la cantidad de emoción que hay en todos los que he conocido aquí. El museo interactivo que tiene tecnología que yo no he visto en ningún otro lado. Me parece que han hecho un trabajo impresionante, impresionante. La biblioteca me tiene también, en verdad, creo que es de las oportunidades más bonitas que he tenido. Pues muchísimas gracias, Ivana, y esperemos que esta no sea la última vez que nos visitas y está el compromiso de poderles compartir también a nuestros seguidores la segunda y la tercera parte de Johnny Black Down, porque pues bueno, tenemos mucho más que contar. Y pues bueno, chicos, con esta parte nos despedimos. Ivana, muchísimas gracias. Estaremos de todos modos en comunicación y en constante generación de contenido para poder seguir promoviendo lo que es la cultura y las artes desde el Congreso del Estado de Guanajuato. Hasta luego.